Mateo capítulo 22, versículo 29. Esto tiene que calar en ustedes, entrar hasta sus tuétanos, ¿ya? Hasta lo profundo. Mateo 22, versículo 29. Mateo capítulo 22, versículo 29. Escuche. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mire esas dos cosas. Solamente son dos cosas. Y el error aparece. Dos cosas y el error aparece. Lo primero que dice es ¿qué es? Erráis ignorando las Escrituras. Escrito está. Porque no entiendes que esté escrito está, quieres agregar, quieres quitar, quieres utilizar las Escrituras para tu plan. Aumentarle para el plan. Esta es una ignorancia, ¿no es cierto? Erráis, ignorando las Escrituras. Y lo siguiente, cuando viene, no hermano, yo sí conozco las Escrituras, pero, ay, que a mí no me acerquen a los leones, por favor. Entonces ignora algo más. ¿Qué ignora? ¿Qué ignora? El poder. El poder de Dios. Entonces mire bien, como dicen los mexicanos, una cosa es llamar al león y otra verlo venir. Son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces usted tiene que comprender lo siguiente. Todos aquí pueden decir amén, hermano. Amén, hermano. Pero ¿cuál es tu león? ¿Se da cuenta? ¿Dispuesto a morir? Ese es el tema. No, yo sí, hermano. Está bien, tú sí. Entonces viene el testimonio, viene el evento a la vida de la persona. Entonces ahí está la cosa. Entonces, cuando el horno de fuego es calentado 7 veces, cuando eres lanzado a la cárcel, cuando la sentencia del apedreamiento es confirmada, cuando se prepara la cruz, cuando vienen los azotes, cuando viene el naufragio, cuando viene la persecución, Entonces algunos dirán, wow, hermano, yo todo eso lo puedo. ¿Así? Entonces la palabra te dice muchas cosas, como por ejemplo, ¿me darías a tu hijo? Oh, sí. ¿Qué es eso? ¿Te das cuenta? Algunos se mueren. No, a mí sí, pero ninguna cosa a mis hijos. ¿Te das cuenta? A otros dicen, ¿entonces me darías tu prosperidad? No, hey, Señor, si tú mismo me has bendecido. Cada cosa que viene en esta vida prueba el corazón del hombre. Pero le voy a decir una cosa para que no se asusten, porque algunos ya están asustados pensando que le va a caer con esta enseñanza las 7 plagas o las 10 plagas. Escuche bien. Dios no le envía a nadie algo que éste no pueda superar. Dios conoce la capacidad de cada uno de sus hijos. Pero sabe también que al que más entendimiento ha tenido de la palabra de Dios, más también manifestará su victoria. No le digo el evento, más manifestación de victoria habrá en su vida. ¿Se da cuenta? Grandes cosas pasarán con él. Pero estas cosas tienen que pasar y van a pasar solamente por una sola cosa. Porque ya no está mirando su capacidad, sino está viendo el poder de Dios. ¿Se da cuenta esto? Ya no tiene nada que ver con tus estudios, con tu inteligencia, no tiene nada que ver con tu simpatía o con tu fracaso, o con tu puesto, o con tu enfermedad, o con tu salud, o con la traición que te han hecho, o con la soledad, o con el miedo.
o con el valor. No tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver únicamente con el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí tenemos que concluir una parte importante de la enseñanza y decir, entonces, si es así, hermano Giovanni, nada de lo que he hecho yo antes en este mundo tiene valor. A ver, ¿eso tiene base bíblica? ¿Tiene o no tiene base bíblica? Tiene. Sí tiene. ¿Y dónde está esa base bíblica? En la palabra dice lo siguiente. Todo lo tengo por basura. Vamos a leer el texto. Escuche bien. Declaración espero. Vamos a ver. Vayan a la Biblia, a la Escritura. Escuche lo que dice. Vamos a ver. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 3. Escuche, capítulo 3. La palabra de Dios dice, desde el versículo 1 en adelante, Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a leer, dice así, escuche. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Así empieza. Gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, dice. ¿Se da cuenta? Porque eso qué quiere decir, que él está caminando en lo que ha oído, él está caminando en lo que ha escuchado de Dios. Dice, guardaos de los perros. Cuando dice guardados de los perros, está hablando de los idólatras, por si acaso. ¿Ya? Dice que no los vayan a contaminar a ustedes con esos pensamientos. Eso quiere decir, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, aquellos que están tratando de separar a los hermanos. Porque, o sea, separar a los hermanos no de las iglesias, sino de la fe verdadera de Cristo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Escuche esto, él dice, yo no confío en la carne. Y aquí viene la palabra, dice versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice él. O sea, él dice eso, él reevalúa su historia y dice, yo tengo que confiar en la carne. Y dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Se da cuenta? Él dice, yo más. ¿Por qué? Dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto es pérdida, dijo él. Pérdida. Ahora viene lo siguiente. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Ahora, él dice, ¿alguna cosa no? Todas. Todas. Toda su vida no sirve. No sirve mi vida. En otras palabras, eso está diciendo, No sirve. todo lo que he vivido no sirve. ¿Qué cosa? Pero Pablo, ahí viene. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Eso quiere decir que el conocimiento de Cristo es excelente, o mayor, o más grande que todo lo que yo he podido acumular en esta vida. Eso está diciendo él. Que todo lo que he aprendido, mi experiencia, mi estudio, comparado con lo que Cristo me ha dado, yo estimo eso como pérdida. Esa es una pérdida, dice él. Mire, ahora,
Usted dígale eso al hombre común. Uy, no. ¿Cómo? Él dice, si yo dejo eso que tengo. Entonces dice aquí, por amor, dice, escuche, vamos a leer nuevamente. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Estoy más arriba que todo. Mi Señor, por amor del cual, lo he perdido todo. No he perdido algo. Me he guardado Señor. todo. Lo he perdido todo. Reputación, dinero, todo lo que te imagines que es valioso para el hombre. Todo. Y dice, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabes qué dice en el original? Dice, lo tengo por Más estiércol. fuerte, más hedor. Sí. Y luego dice, y ser hallado en él, escuche esto, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Es decir, él estaba justificado por la ley, ¿no es cierto? Porque él decía, todo yo lo he seguido y lo cumplo. Él se llama a sí mismo irreprensible. Entonces él dice, mi justicia de irreprensible no vale, dice él. Dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, esa no me alcanza, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Se da cuenta? No depende de mí, depende de Él, depende de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? De conocerle. De conocerle. Y luego dice, y el poder. Ahí están las dos cosas que usted vio. ¿Erráis? ¿Por qué? Ignorando las escrituras. Ignora las escrituras y el poder de Dios. Y él dice lo mismo, a fin de conocerle, o sea, no ignorar. Y no ignorar las escrituras, no ignorar lo que Dios quiere, no ignorar su voluntad. Y el poder de su resurrección, sin ignorar el poder mismo de Dios. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y luego dice él, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿Por qué dice eso él? ¿Sabe por qué? Porque Pablo, cuando nos dice eso, se dice a sí mismo, no vaya a pensar que yo ya estoy arriba. ¿Se da cuenta? Esta humildad viene del corazón mismo de Dios. Esto es como Cristo escucha y dice, Maestro, tú que eres bueno. Y dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo es Dios. ¿Se da cuenta? Esto es una forma de decir, ¿saben qué? Esto que yo les he dicho es nada aún. Nada, es más profundo. Hay más. Hay más. Aquí falta todavía.